En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre. En nombre Nombre Bueno, del Padre, bueno, del Hijo, del bueno, Espíritu aquí Santo. Amén. estamos con otro estudio bíblico. ¿Cómo estás, Tommy? Muy bien, gracias a Dios. Bendecidos, bendecidos. Bendecido, alabado sea Jesucristo. Qué bueno. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Bien, feliz, contento de que podamos vernos aquí una vez más para empezar el estudio bíblico. Increíblemente ya estamos a punto de terminarnos la Biblia. Eh, eh, Eso es ya un logro de por sí mismo. Eh, Así que pues prepárense para los finales episodios de esta serie. No, vale destacar que empezamos con Romanos y que igualito vamos a hacer el ciclo lo completo. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y vamos a hacer la oración inicial que acostumbramos a hacer de invocación al Espíritu Santo. Carlos, ¿tú tienes esa oración por allí? Sí. Bueno, ya lo hicimos en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo tengo que decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer y cómo tengo que hacerlo, para obtener tu gloria, el bien de los demás y mi propia santificación. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en el antiguo estudio bíblico de la semana pasada quedamos en Hebreos 8. Entonces empezamos en Hebreos 8. Carta a los Hebreos 8, Nuevo Testamento. El capítulo de Hebreos 8 tiene 13 versículos. Entonces lo podemos leer completamente porque es un capítulo corto. Tommy, ¿podrías leer Hebreos 8 del 1 al 13? ¿Lo tienes por allí? Sí, sí. Perfecto. Empiezo. El nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote tal, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto utilizando cosas que son solo sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Por eso les dice en tono de reproche, ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, pero no será como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a su hermano, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades, y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró antigua la primera, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer.
Palabra de Dios. Te alabamos. Te Perdón, Señor. alabamos, Señor. Yo tengo un comentario respecto a al versículo 12, que dice, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. En mi Biblia hay una referencia al Antiguo Testamento que me parece interesante, que es en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, sobre todo para hacer la conexión. Aquí está. Jeremías 31, 31, 34. ¿Lo tienen? Ya casi. Vale. Los Sí. espero. Del 31 al 34, ¿no? Sí. Listo, por acá. Sí, yo lo tengo por aquí. Este comentario es bastante interesante porque nos trae directamente al Antiguo Testamento, que haciendo la conexión del Antiguo y Nuevo Testamento, para poder así unir, ver que sí existe una continuidad de lo que fue profetizado con la llegada y post de Jesús. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Ven? Entonces aquí podemos ver la conexión que ya viene desde Jeremías, Antiguo Testamento, directamente, y por eso creo que San Pablo la trae acá como para recordarle a todos los sacerdotes de la antigua ley que esto no es que él sea un revolucionario, no, simplemente es algo que ya fue dicho con anterioridad. Muy bien. Yo tengo un comentario, muy buen comentario, Carlos. Buen comentario. Mi comentario es con respecto al versículo, versículo 9, que dice, ¿lo tienen ahí el 9? Sí. O Sí, sea, Hebreos 8, Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 9, que sí, dice, en mi Biblia dice, no conforme al pacto hecho con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, puesto que ellos no permanecieron fieles en su alianza y yo me mostré negligente con ellos, dice el Señor. Entonces, qué importante lo que dice aquí al final, que dice, puesto que ellos no permanecieron fieles en su alianza y yo me mostré negligente con ellos, dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Entonces, qué importante en nuestra fe es la perseverancia, porque el Señor, sí es verdad que nos da muchas gracias cuando uno se convierte y se acerca a Él, ¿verdad? Y uno trata dentro de las fuerzas que uno tiene y demás que todo, de la gracia del Espíritu Santo, de honrarle de alguna manera, ¿no? Si es que es eso posible. Y Él dice, después me mostré negligente. O sea, nosotros somos los que nos alejamos de Dios también y le desobedecemos y el Señor dice, bueno, no es lo mismo, pues, en mi opinión, y según lo que dice aquí. Y por eso es que Jesús nos dice en Mateo 24:13, que es el que quiero citar, Mateo 24:13. Tú lo estás buscando, Tommy, ¿no? Voy. O si yo quieres lo también. leo. Si quieres lo leo. Mateo 24:13. Ya.
Sí. Ya me estoy buscando por acá. Mateo 24:13, ¿no? Correcto. Eso es Vale, correcto. vale, ya lo tengo, sí. Entonces Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjate, no dice el que estuvo conmigo muchos años o el que pase más de 20 años o el que haga tal o cual cosa. No dice eso, dice, como una promesa aquí, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y se corrobora con esto que nos dice Hebreos 8:9 que leímos, que decía, y como no permanecieron fieles con mi alianza, yo me mostré negligente con ellos. Entonces, wow, qué compromiso, ¿sabes? Sí. Mantenernos, sobre todo yo digo que es un don pedirle eso ya voy a terminar mi discurso, pedirle al Señor también. Y hay una canción estos días que yo meditaba que decía algo como que, y si de ti me olvidare, Madre, es una canción de María, dice, y si de ti me olvidare, tú no te olvides, tú no te olvides de mí. Decirle eso al Señor, Señor, no permitas que te sea infiel, y si en algún momento llego a alejarme de ti, ten misericordia, Señor, acuérdate de mí, como le dijo el ladrón malo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es importante, pienso yo. Esa es mi opinión, mi reflexión. Yo también estaba pensando, eso de hecho fue aprovechando el momento, en un estudio bíblico anterior, nosotros habíamos hablado sobre la situación hipotética de que en el fin de nuestros días, en la segunda venida de Jesús, eh, bueno, sí, en el fin de nuestros días en general, no hay por qué llevarlo a ese nivel, pero en el fin de nuestros días, cuando que busquemos el perdón de Dios, imaginemos qué pasaría si Dios simplemente dijera no, que es por eso, y es esto, y fue eso lo que pasó con, cuando, con el versículo 9 el que tú leíste ahorita, Gabriel. Fue justamente, en parte fue eso, porque como no cumplieron la alianza, el Señor después dijo no. Wow, wow. O sea, te deja en pleno y completo abandono al vacío. Y yo no sé, bueno, no sé ustedes, pero eso a mí me asusta bastante. ¿Qué es un alma sin Dios? No, bueno, A hay lo un mucho don, podrías decir un cuerpo, pero ni siquiera. hay un, hay un don del Espíritu Santo que es eso, el santo temor de Dios, pues, y es tener eso, temor de Dios, porque nosotros no somos nada, estamos a la merced de Dios, literalmente. Es así, Y nosotros es nos así. podemos esforzar, pero al final estamos en las manos de Dios. Que no quiere decir que no es necesario que nos esforcemos, pero con todo Exacto. que nos esforcemos no es suficiente. Dice, hay una parte de la palabra, de la escritura que dice, si el justo a duras penas logra salvarse, ¿qué será del injusto? Algo así dice. Podemos buscar, voy a ver si lo encuentro después para mencionarlo al próximo comentario. Pero bueno, a mí me Dale. gusta, como comentario breve, me gusta el, el capítulo 8, versículo 5, que Moisés, aquí lo dice también San Pablo, ¿no? Que le dice el Señor a Moisés, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y si nosotros nos vamos a Éxodo 25:40, que es de donde salen esas palabras del Señor a Moisés, Éxodo 25:40, Génesis, Éxodo. Yo lo tengo ya. Éxodo 25:40. 25. Lo tengo. Entonces, dos cosas, ¿no? Primero
que en el versículo 20, también nos menciona 25:40, ¿no? Para finalizar, pero en el 25:8 vemos que es Yahvé que le dice a Moisés, hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Las mismas palabras, pero las dice al principio y al final. Lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Y ya después le dice que se te ha mostrado. Entonces, y allí están las indicaciones. Entonces, saber eso, que nosotros cuando entramos a la iglesia, o sea, muchas de estas figuras son las mismas que se mantienen dentro de la Iglesia Católica, que a veces uno puede ver ornamentos como los candelabros de seis brazos, etcétera, el altar, que son una continuación de lo que se le había mostrado a Moisés en el principio. En este caso era un santuario, pero era un poco movible porque ellos eran nómadas en el desierto. Entonces, hoy en día también cuando hay una tendencia sobre todo a atacar a la iglesia, o siempre ha existido, ¿no? Pero hoy se puede ver también, por ejemplo, cuando se ataca sobre todo por sus bienes y cuando esos bienes son las iglesias, justamente, porque no vende sus bienes y lo da a los pobres, pero si esos bienes son la misma casa de Dios, donde se adora a Dios, donde se sirve a Dios, donde quizás puede haber un sagrario que sea costoso, pero no quiere decir que esté mal ni que deba venderse para darse a los pobres, porque esa es la casa de Dios y Dios tiene que ser siempre lo primero. Eso es poner al hombre por encima de Dios y no. Yo a veces antes lo pensaba y decía, la iglesia debería ser más pequeña y ahorita cada día entiendo que sí, Dios nos llama a tener una iglesia, a ser una iglesia pobre, pero no necesariamente quiere decir que tiene que ser pobre en sus estructuras, porque allí se adora a Dios y lo primero es Dios, lo más grande para Dios, el primogénito para Dios, se sacrificaba para Dios. Y uno ve que desde el principio Dios le pedía y le pedía plata, le hacían dones de oro, porque es para Dios. El mal del mundo no viene a raíz de eso. El mal del mundo es todo lo contrario. Cuando se aleja uno de Dios y deja de Ujú. darle lo de Dios, que es de Dios, y después, bueno, lo del César al César, pero primero lo de Dios. Entonces, saber que cuando nosotros entramos a una iglesia, está también una imagen allí de la visión de Dios. No es un hombre que dijo, esto se va a hacer así y esto se hace así, no. Dios muchas veces que en muchas de esas figuras ha buscado plasmar algo, signos y símbolos para que nosotros nos acerquemos a la realidad del cielo. Y ya. Me gustó. Comentario. Estuvo bueno. Sí, muy cierto. Bueno, vamos al Hebreos 9, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Hebreos 9 es más largo, ¿eh? Es 28. 28 versículos. El mío tiene una división justo en el 14. muy bien, perfecto. Si quieres leer del Entonces, 1 al 14. dale. Ineficacia de los sacrificios antiguos. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, y también estaba en el bastón de Aarón que había retoñado, y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados, que representaban la presencia de Dios, las cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que, mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente,
pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambia las cosas. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Te alabamos. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te la damos. Gracias. Yo quiero hacer un comentario sobre todo del versículo que dice el versículo 14 del capítulo 9, que dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno asimismo se ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. Entonces hay una oración que creo que una vez la señora me lo dijo, me dijo: cuando tú tengas miedo de salir por allí por la calle, di: me cubro con la preciosísima sangre de Cristo. Y yo en ese momento que ella me dijo esa oración, yo, por lo que recuerdo, dije: wow, pero qué radical. O sea, y justamente en estos días estaba comentando en una conversación que estábamos teniendo con unas personas, y decía: no, cuando yo me he visto en momentos de tentación muy grandes, he dicho: me curo con la sangre de Cristo, ¿no? Y justamente aquí lo dice, o sea, eso es palabra de Dios, porque dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno a sí mismo se ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? El pecado. Limpia nuestra conciencia del pecado para dar culto al Dios vivo. Entonces eso es una bella oración, y yo creo que es verdad. O sea, reconocer y es recordar que, como dice la palabra también, que Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Que fue el mismo darse en la cruz, y sería, o no es que seamos inmaculados y no podamos caer en tentación, ojalá que no caigamos, pero es un hecho malagradecido pecar olvidando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y por eso es que es importante esa oración: me cubro con la sangre de Cristo. Yo recuerdo que el Señor pagó un precio muy alto por mí para que yo no esté ni sea parte de las obras de las tinieblas. Entonces siempre tener eso presente, pues. De hecho, Alabado sea Jesucristo. amén. Una metáfora bien, bien fácil es que imagínate que compraste un, un teléfono, no sé, ni siquiera sé por qué iPhone vamos, pero el iPhone más caro que hay en el mercado. 12. Eh, yo no tengo la menor idea, pero digamos que es el 12. Pero dentro de ese 12, lo que hay es un teléfono de los años 80, o sea, de los componentes y todo esto. Entonces vienes tú te gastaste toda la cantidad de dinero que pueda costar ese teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué te lo gastaste si dentro casi que puedes hacer una llamada? Casi, de vez en cuando. Eso es básicamente lo que hacemos cuando le damos la espalda a Dios, nuestro Señor. Somos el teléfono, ojo, por si acaso no quedó claro. Y pues hay algo que también quería añadir a tu comentario, y es el hecho de que aquí mismo, cuando se habla de la ineficacia de los sacrificios antiguos, también se toma en cuenta el hecho de que los sacrificios antiguos eran para poder pedirle em,
¿cómo se dice esto? Para poder purificar, intentar pedir un perdón a Dios. Es por eso que cuando, de hecho aquí retomo el... Ajá, eh, el versículo 9. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Debido a que estos rituales son rituales que vienen hechos por los hombres, son rituales que vienen hechos no de Dios, no del Señor. Por lo tanto, no importa todo lo que los hombres hagan, no vamos a poder limpiarnos a nosotros mismos de las impurezas. O sea, podemos esforzarnos, podemos colocar y hacer los esfuerzos. De hecho, aquí lo hacen en la época del Antiguo Testamento. Pero el mismo San Pablo dice que eso son cosas externas, que son cosas externas a la persona. No es que eso esté mal ni bien, es simplemente que son cosas externas, que son cosas externas que no son de Dios. Que solamente la única persona que va a poder venir a darnos a nosotros ese, que va a poder venir a ser nuestra conciencia perfecta, es Dios. Y es por eso que se hacen todos estos, es por eso que luego en el versículo 14 dice, cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo, porque se da a entender la imagen que tiene Cristo como el Cordero, que el Cordero fue sacrificado, se sacrificaba anteriormente en los rituales del Antiguo Testamento, y ahora es Él el que voluntariamente, o sea, Dios voluntariamente se sacrifica para poder salvarnos. Y no voy a hacer spoiler de lo que sigue, porque ya no me toca a mí. Sin embargo, creo que es bastante motivador saber el hecho de que no importa lo profundo y lo solo que nos sintamos, ya siempre vamos a tener a Dios y a Jesús con nosotros. Entonces, es importante recalcar eso. Y, disculpen que me extendí, pero tenía otro comentario que me pareció muy interesante, sobre todo por la lección histórica y por así decirlo, de los objetos, de las reliquias que se hablan acá, que se hablan del versículo 4. Allí había un altar de oro para quemar el incienso, el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados, una jarra de oro que contenía el maná, estaba en el bastón de Aarón y las tablas de la alianza. Y sobre todas esas reliquias estaban los seres alados. Y estos seres alados, en mi Biblia, coloca que son guardianes de estas reliquias. Que alrededor de la Biblia se hacen ¿cómo así decirlo? Referencias a estos seres. Y es bien interesante las referencias que se hacen, porque no son los típicos querubines que nosotros nos imaginamos como esos angelitos que son bebés que vuelan. No, realmente aquí los querubines, de hecho vamos a buscarla porque es muy interesante. Salmos, no. Éxodos 25:18. Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 25, versículo 18. Sí. Muy cerca de lo que estuvimos leyendo, creo que 25-40, sí. Sí, tal cual. Porque aquí justamente dice, en las instrucciones que dice, sobre todo del 25:40, cuando empiezan las instrucciones, dice, haz una tapa de oro puro que mida 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados, de oro, labrado a martillo y en los 2 extremos. Estos 2 seres alados son los seres que en este caso vendrían siendo los querubines, que se encontraban sobre todas estas reliquias, como decía San Pablo. Y
bueno, esto probablemente se agregue en postedición, pero hay más tarde comparto la imagen de lo que sería una representación eh, Del arca. literal de Sí, los sí, sí. querubines, que Sí. es muy interesante porque existe esta romantización. Creo que la puedes buscar por ahí, Tommy. ¿La estás buscando? Sí, sí, aquí está. Dale, dale, buenísimo. Compártela allí para que salga. Ya. Existe una romantización sobre todo, de lo que nos quedó cuando aprendimos de lo que es la fe, de, no, Dios es un señor barbudo que vive en el cielo y que está en las nubes, y lo que hay es un montón de ángeles ahí con alas y togas blancas. Y realmente Ahí lo estamos viendo. esto va muchísimo más, Sí, sí, esto va muchísimo más allá que, ¿Sí? que eso. sería el arca de la alianza. Sí, algo así, parecido. Muchos hay otros diseños parecidos también. Dos alas, seres Sí, alados, los dos seres querubines. alados, será. querubines. Sí, Este es así, ¿ves? Impresionante, bellísimo. Y esto es para transportar los dos parales, para transportarlo porque ellos eran nómadas. Iban de tienda en tienda. exacto. Y también hay Increíble. otro, todo de oro. Que hoy en día una de las personas, un socialista, por ejemplo, diría que vendieran eso, como dijo Judas, dice que inspirado por el demonio, vamos a vender esto y se le da a los pobres. ¿Por qué no vendemos esto que se lo damos a los pobres? Porque es de Dios y lo más grande para Dios siempre. Dios es Amén. omnipotente. Si Él quisiera apagar con la pobreza en un segundo. Ahí Amén. está. Muy bueno. Bueno, nos falta leer del 14 al 28 sería. Sí, El capítulo 9. ¿Tú hiciste algún comentario, Tommy? ¿Querías hacer un comentario? Sí, pero bueno, déjame hacerlo y así ya no hago el comentario en el próximo. se te apagó la cámara, Tommy. Brevemente, brevemente, el hecho de que estábamos hablando de Hebreos, estábamos en Hebreos, que creo que se me perdió acá. Hebreos Ay, 9 del 1 al 14. 14. Entonces dice eso, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará las obras muertas de nuestra conciencia. Lo que estábamos comentando, nosotros no podemos por nuestros propios medios purificarnos, purificar nuestra conciencia, purificar nuestra alma. Necesitamos de un justo mediador que es Cristo, sumo sacerdote eterno. Esto es importante porque nos aclara la necesidad de Dios. Necesitamos de Dios. No es una Sí, opción. Tú escoges a Dios y yo no. No, tú necesitas de Dios. Y hoy en día se vende una idea de que el que no yo no, si yo no creo en Dios, bueno, yo al purgatorio. Y tú que rezas, bueno, tú te vas al cielo directo porque si tú vas a misa los domingos te vas al cielo porque tú eres un santurrón o etcétera, un fanático. Entonces vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 4:18. Pero vamos a leer un poquito más atrás para entendamos más bien el contexto, porque está bastante bueno. Desde el versículo 14, para entender la realidad que es muy distinta a la que se nos plantea hoy en día. Desde el 14, 4:14, primera epístola de Pedro. Así, sed dichosos si os injurian a causa de Cristo. Es decir, tú fanático, religioso, el santurrón, etc. Ajá. Pues entonces reposa en vosotros el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser criminal, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la propia familia de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas,
¿En qué pararán el impío y el pecador? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El justo se salva a duras penas, es decir, uno está luchando por salvarse. Uno lucha por ir al cielo, claro que sí, pero ir al cielo es bastante difícil. Nada más salvarse ya es, aquí lo dice, uno se salva a duras penas, el justo. Y hoy en día hay una conciencia de que la gente cree que todo el mundo se va a ir a mínimo al purgatorio, o sea, ya no hay infierno. El infierno van los que, bueno, no es lo que dice la palabra de Dios. Es así. Bueno, voy a leer del 14 al 28 y creo que podremos hacer comentarios breves de 30 segundos. Si alguien tiene un comentario y luego pasaremos a Vale. al rezo de la coronilla, ¿no? Entonces leo del 14 al 28, dice aquí, del 15 al 28. Por esto es el mediador de una nueva alianza, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. Necesidad de la muerte de Cristo. Porque donde hay testamento, es preciso que intervenga la muerte del testador. El testamento es valedero por la muerte, pues nunca el testamento es firme mientras vive el testador, y ni el primero fue otorgado sin sangre, porque habiendo sido leídos al pueblo todos los preceptos de la ley de Moisés, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana tenía de grana y hisopo, roció el libro y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha contraído con vosotros. Y el mismo tabernáculo y los vasos del culto los roció del mismo modo con sangre. Y según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y no hay remisión sin efusión de sangre. Necesidad del sacrificio de Cristo. Era pues necesario que las figuras del santuario celestial fuesen purificadas, pero el santuario mismo del cielo había de serlo con más excelentes sacrificios, que no entró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios a favor nuestro, ni para ofrecerse muchas veces a la manera que el pontífice entra cada año en el santuario en sangre ajena, pues entonces sería preciso que padeciera muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora una sola vez, al cumplirse los siglos, se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, que se ofreció una vez para soportar los pecados de todos, por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Yo tengo un solo comentario aquí breve, que es el que dice volver a leer esto. Y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, no 1000 ni 5 ni no hay reencarnación. Y después de esto, el juicio. Pan. Así también Cristo, que se ofreció una vez, una sola vez, ya se ofreció, para soportar los pecados de todos, de cada uno de nosotros, de todo el mundo, hasta el peor pecador. Por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. Ojalá lo esperemos nosotros, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Algún comentario breve? ¿Tiene Yo alguno? tengo un comentario bastante breve. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia del siglo XV, decía en una visión mística que tuvo que veía caer almas al infierno como copos de nieve en invierno. Lo acabo de verificar. Entonces, tener eso presente, y eso era en el siglo XV, que era ahorita. Entonces, eso que nos ayude a nosotros a tener santo temor, a ser piadosos, porque impío es lo contrario de piadoso, el falto de piedad. Y a predicar el Evangelio para nuestros hermanos, para que se salven. No, cuando predicamos el Evangelio no le hacemos daño, al contrario, porque pueden salvarse, porque el hecho de, como dicen por ahí, la falta de conocimiento de la ley no exime de su culpa. Entonces, más si es una ignorancia afectada como la de hoy en día, que no es gente, no es que no sepan de Dios, es que no quieren saber de Dios, eso no exime. Y el juicio final será duro con nosotros, pero también con ellos.
Y con eso voy a terminar con lo que dice el catecismo. No, bueno, no, voy a terminar porque no, ya tenemos que empezar con... Iba a leer el catecismo una parte acerca del juicio final, pero está bastante largo. Anótalo y lo lees después. Numeral 1041, para que lo quieran buscar por ahí. Bueno. 1041. Carlos, ¿tienes algún comentario breve? No. Vale, muy bien. Pasamos al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Quedamos en Hebreos 10 para el próximo estudio bíblico. A los que han estado hasta aquí, se han mantenido hasta aquí, les invitamos a que nos acompañen con la lectura, el rezo de la coronilla. La coloco. Comparto la coronilla, un momento. Ofrecemos de una vez esta coronilla por todas las ocasiones, sacerdotes religiosas, misioneras matrimoniales, por cada una de las intenciones de nuestro corazón, todas esas personas por las que queramos rezar. Amén. La tenemos, la coronilla, la estamos viendo. Correcto. Ya se está ampliando la imagen. Vamos a empezar, vamos a ofrecer esta coronilla, ya está ofrecida, ¿correcto? Sí. Empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, Estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a Venga a nosotros nosotros tu reino. hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra como en el tierra cielo. y en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan pan cada de día. cada día. Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. No nos dejes No te caer en dejes caer en tentación, tentación líbranos y del mal. líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena llena eres eres de gracia, el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre todas entre las todas mujeres, las y mujeres, bendito es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. Amén. Amén. Creo en Dios Dios Padre Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Pues, Creador del cielo y creador de la del cielo tierra. y de la tierra, Creo en creo en Jesucristo, su Jesucristo, único Hijo, nuestro su único Señor, Hijo, que Señor, fue concebido que por obra y concebido por gracia el del Espíritu Espíritu Santo, nació de nació Santa de María María Virgen, Virgen, padeció bajo el a poder los de ojos Poncio de Poncio Pilato, Pilato, fue fue crucificado, muerto y crucificado, sepultado, resucitado, descendió a los descendió a infiernos, los infiernos, al tercer día resucitó resucitó de entre los entre los muertos, muertos, subió subió a a subió a los 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 cielos y cielos, está sentado a la derecha de Dios sentado a la Padre derecha de Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso. desde Desde De allí allí va a allí venir a juzgar a juzgar los a venía a vivos y jugar los muertos. ingratos. Creo en el Creo en el Espíritu Espíritu Santo, Santo, la Santa Iglesia la Santa Católica, Iglesia Católica, de los la comunión santos, de los pecados, perdón de los la comunión pecados, de los santos, el la perdón de los resurrección de pecados, la carne y la vida eterna. la redención de los pecados y la vida, Amén. la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en el principio, ahora y principio, siempre, ahora por y los siglos siempre, de los por los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación por Expiación de nuestros nuestros pecados y pecados por y los los del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de nosotros y misericordia de del mundo nosotros y entero. del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros y del del mundo mundo entero. entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En Expiación expiación de por nuestros nuestros pecados y los pecados y del los mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de nosotros y y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros del y del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y del nuestro mundo pecado y entero. del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros nosotros y y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros mundo y del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros mundo y del entero. mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros. mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros y del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros y del mundo y del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en En expiación de expiación nuestros por pecados y los del el mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros mundo y del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En En expiación expiación de de nuestros nuestros pecados y pecados los y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia nosotros de y del mundo nosotros y de los entero. del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros del y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y del nosotros y mundo del mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros y nosotros del y del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros nosotros y y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros nosotros y y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros nosotros y y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros nosotros y y del del mundo mundo entero. entero. por su dolorosa pasión, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros del y del mundo mundo entero. entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Ten Ten misericordia de misericordia de nosotros y nosotros del y del mundo mundo entero. entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Ten Ten misericordia misericordia de de nosotros. nosotros y del mundo entero. oh sangre viva que brotaste, Sagrado Corazón de Jesús, como fuente inagotable de su amor y misericordia. Jesús, en ti Jesús, confío. en ti confía. Oh sangre viva que brotaste, Sagrado Corazón de Jesús, como fuente inagotable de su amor y misericordia. Jesús, en Jesús, ti en ti confío. confía. Oh sangre viva que brotaste, Sagrado Corazón de Jesús, como fuente inagotable de su amor y misericordia. Jesús, en ti Jesús, en ti confío. confía. Acto de consagración a Jesús misericordioso. Todos.
Oh Oh Jesús Jesús Oh Jesús misericordioso, misericordioso, tu tu bondad es bondad tu es bondad infinita, es infinita. los tesoros y de los tu gracia tesoros de son tu gracia inagotables. son inagotables. Me abandono Me a tu abandono a tu misericordia, misericordia, que sobrepuja todas tus todas obras. tus obras. Consagro Me enteramente a consagro ti, enteramente a ti para para vivir bajo vivir los rayos de tu gracia y de tu amor, en tu amor. que brotaron de tu corazón, Corazón, Traspasado pasado en la cruz. Quiero quiero dar dar a a conocer conocer tu tu misericordia, misericordia por por medio de medio de las nosotros, obras de misericordia morales misericordia y espirituales, espirituales, especialmente con los especialmente pecadores, con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y pobres, enfermos. afligidos y enfermos. mas tú Mas me Me protegerás. protegerás como cosa cosa tuya, tuya, pues pues todo todo lo temo de mi debilidad irá y y todo todo lo lo espero de espero tu de misericordia. misericordia. Que Que toda toda la la humanidad humanidad comprenda el el abismo abismo inexorable insalvable de tu misericordia, A a fin fin de que que poniendo poniendo todas toda sus su esperanzas esperanza en ella, pueda pueda ensalzarla por toda la para ti. eternidad. eternidad. Amén. Amén. Bueno, muy bien. En nombre del Padre, Del Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, si siguen por acá, les agradezco mucho de que hayan venido de nuevo a este estudio bíblico. Esperamos verlos una próxima vez. Excelente. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias por asistir. Que Dios le bendiga y sigamos nuestra vida de Cuaresma. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, Jesús y María.